es sombrelo.com y estamos, a ver, que os lo pongo porque no soy capaz de pronunciarlo. Estamos en Siewnik y ahora que tengo el nombre, os voy a enseñar la plaza. Mirad, esto es una iglesia, aquí lo típico, la iglesia muy bonito, una señora guapa ahí hablando por teléfono, y esta es la plaza Siewnik. Mirad, aquí hay un centro comercial y hoy es el día de Zagreb, entonces están preparando una serie de eventos. Ya veis la plaza, está todo el mundo aquí, ya veis, mirad la gente, todo el mundo de terracita, y están haciendo unas actuaciones aquí esta mañana. Mirad terracitas, pero cientos de terracitas, ya veis, y están haciendo shows y actuaciones hoy con la estatua adentro. Aquí tenemos. Muy curioso, ¿eh? ¿Veis el ambiente? Muy curioso. Curioso que además las actuaciones en inglés, ¿eh? Curioso. O sea, no sé si todas, pero algunas sí que lo son. Ya digo, ya veis, hasta aquí. Voy a pasar por el medio, perdón. A ver, perdón. Y mirad la iglesia al fondo. Muy curioso, ya digo, hoy es el día de Zagreb y están haciendo un montón de celebraciones, actuaciones, y veis el ambientazo que hay en la plaza esta. Me meto por el medio y os voy a sacar aquí los chiringuitos de comida en la calle y más ambiente callejero, muchísima terraza, pero es que toda la ciudad... estos son los kioscos de frutas, de fresas, que ayer probamos las fresas para la cena y estaban deliciosas, y hay por todos lados estos chiringuitos de fresa, que me voy a meter luego fresas para postres seguro, que están deliciosas. O sea que esto es Zagreb, muy bonito como veis, muchísimo ambiente en la calle, y no sé, me está gustando mucho más de lo que esperaba que me iba a gustar, ¿eh? Una ciudad muy tranquila de recorrer andando por todos lados. Hay una galería que tiene muy buena pinta también, que la acabo de descubrir en la cámara mientras hablaba. Y ya digo, una cosa que sí que me han dicho, que me ha dicho que hay que tener cuidado, es que los sábados a la tarde la ciudad de Zagreb está bastante tranquila. Entonces que aprovechéis cuando venís un fin de semana o algo, aprovechar el sábado hasta las 3 de la tarde, porque de 4 a 6 está, de 3 a 6 está muy tranquilo, porque la gente sale de fin de semana y tal, y luego vuelven a la noche, ¿no? O sea que eso que sepáis. Yo soy Eduardo, blog.com, estamos en Zagreb, y con este ambiente me despido hasta el próximo vídeo.